en la historia del cruel castigo que sufrió nuestro país por haber osado enfrentar al agresor colonialista británico, en la historia de la política agresiva y militarista del thatcherismo que reemplaza la diplomacia por el ataque armado, en la gesta heroica de las Fuerzas Armadas Argentinas que destrozaron a la flota de la tercera potencia militar del mundo, que además es apoyada por el gabinete Reagan a través de su ministro de Defensa Caspar Weinberger, de la Francia de Mitterrand y del Chile de Pinochet, en la tremenda actitud de Ronald Reagan que vio voltear, traicionando de esta manera a toda América Latina. Es el relato de la destrucción sistemática de tecnología argentina, reconocida y apreciada mundialmente para mantener la dependencia económica y tecnológica con los países del primer mundo. Esta es la historia del conflicto del Atlántico Sur, que solitario, frente al mundo, trato con la documentación que obra en mi poder, con los dictámenes judiciales y el informe oficial FRAN, órgano oficial de inteligencia británica, demostrar que la República Argentina fue agredida antes del 26 de marzo de 1982, que Gran Bretaña declaró 3 veces la guerra y envió una fuerza armada constituida por 5 fragatas misilísticas y 2 submarinos nucleares, lo que motivó que el gobierno argentino de entonces acudiera a la ley de defensa y enfrentar la desmedida agresión como un siglo antes luciera nuestro libertador general San Martín, líder máximo de la lucha anticolonialista, solo con el orgullo nacional. Nuestras Fuerzas Armadas jamás atacaron, sino que respondieron a los continuos ataques de la flota británica, pues cuando la patria peligra, todo es lícito, menos dejarla perecer. Esta es la historia de cómo el gobierno de Margaret Thatcher comete un delito común al apoderarse ilícitamente en manos militares, inaudita pars, de los bienes de un ciudadano argentino, empresario y civil, a quien se le roba lisa y llanamente sus bienes. Esta es la historia de la tercera potencia mundial que se niega a enfrentar ante un tribunal a un ciudadano al que despojó y denigró, y que se niega a rendir cuenta de sus actos que ensangrentaron al pueblo argentino y británico respectivamente. Esta es la historia de un pueblo que desde el 2 de abril de 1982 se unió para revocar al vil y miserable colonialismo británico, sin credos ni banderías políticas, y que promueve en su país y en el extranjero política de desamparo, miseria y desempleo. Es ese pequeño grupo de combatientes que ofrendan su vida para triunfar en una guerra que no debió existir. Es la demostración de que la Argentina ganó la guerra en los ámbitos políticos y diplomáticos, en la inacción insólita de nuestros gobiernos que ocultan y niegan la verdad, el pueblo del acontecido en esta epopeya que fue el conflicto del Atlántico Sur. Es el desenmascaramiento de los medios clandestinos utilizados por los servicios de inteligencia británicos para demoralizar y esclavizar a nuestro pueblo a través de traidores y colaboracionistas enquistados en los medios de difusión. Esta es al fin una historia profunda y seria que con el peso de las pruebas ofrecidas despierta en la conciencia de los hombres libres ese grito de libertad reprimido ante el yugo sangriento del colonialismo, impulsando a todo patriota a ponerse de pie y combatir con las armas de la no violencia, que son la verdad, la justicia y la razón que nos asisten, para no claudicar y para que las futuras generaciones conozcan cómo un pueblo defendió a su patria y su soberanía.
Las heridas van sanando lentamente. Argentina, castigada y traicionada, pero no vencida, como el ave fénix, resurge gracias al esfuerzo y tenacidad de su pueblo. Pero la pregunta, latente y reiterada, se pronuncia una y otra vez. ¿Por qué? Mi nombre es Constantino Davidov, soy empresario. En uno de mis viajes que hice con el barco para el levantamiento de cable, me encontré con un tripulante, un contramaestre, que me cuenta este hombre de que en las Islas Georgia del Sur, hace muchos años, él trasladaba combustibles y víveres a la Compañía Argentina de Pesca, que era una compañía ballenera. Recuerdo que me cuenta que había gran cantidad de equipos, ahí fabricaban los cazaballeneros, los catcher, diques flotantes, había gran cantidad de motogeneradores, y me interesa el negocio. Trato de averiguar quién es el dueño de la factoría, y se lo encargo a un amigo mío que se llama Colin Sharp, que trate de averiguar en Londres realmente quién es la persona que lo tenía en propiedad. Me comunica de Londres que la propietaria era una firma escocesa llamada Christian Sanderson, por lo cual me conecto con ellos y me dice que recurre a la embajada británica para realmente pedir algún tipo de autorización para ir a visitar las Islas Georgias y a ver qué equipos quedaban en ese momento ahí. Fue así que me personé en la embajada británica, les pregunté si realmente me permitían irme a Georgia, que tenía la intención de comprar los equipos que habían quedado abandonados hace muchos años. Y me dijeron que era poco factible que un argentino desembarcara en Georgia. Ellos me conocían del año 1973 y conocían perfectamente bien cómo operaba Davidov, incumplimiento, incapacidad de trabajo. Les pregunté quién era la persona que realmente podría llegar a negarme o a otorgarme el permiso, y me comentan de que tendría que viajar supuestamente a ver al gobernador Parker en las Islas Malvinas. Fue así que pedí una entrevista con el gobernador Parker y viajé a Malvinas munido con el único documento que se viajaba en ese momento, con el acuerdo de 1971, que era certificado blanco, es que no se viajaba ni con pasaporte ni con cédula para no asentar soberanía. Tomé el avión del ADE, llegué a Malvinas, me entrevisté con los secretarios del gobernador. Dichos secretarios me dijeron, bueno, Davidov, vaya al continente que le vamos a informar. Desde Londres recibo una comunicación que me dicen de que sí había sido otorgada el permiso para que yo pudiera comprar. Pero me ponían una excepción, que era no llevar malvineros a trabajar conmigo, kelpers, porque tenían poca gente en el archipiélago. Infructuosamente traté de alquilar el buque Viscoy a través de nota presentada a la embajada británica y el Endurance, exactamente igual, y ellos se negaron. Por consiguiente, para que no se venciera el plazo, le pedí a la agrupación antártica si me llevarían de pasada en su viaje a la Antártida
con el rompehielo almirante Irizar. Esta gente realmente accedió, concurrí a la embajada británica como le habían sugerido, les comuniqué con qué personal viajaría, que eran 7 personas, ayudantes míos, qué día partiría y qué día arribaría a Georgias. Fue así que cumplimenté todos los trámites, viajé a Georgias, estuve escasamente 6 horas, vi realmente el cúmulo de cosas que había ahí en Georgias y realmente era impresionante. Tal vez así que pedí a la empresa que me alargaran el contrato por 2 años más, porque era imposible trasladar todo eso en una sola temporada. A mi regreso a Buenos Aires, comenté este tema con la embajada británica, que había ido, había hecho relevamiento, tenía que preparar realmente material para poder reparar los muelles ya que estaban obsoletos y había muchos vientos en la zona. Y me dijeron, bueno, Davidov, cuando parta nuevamente, haga el mismo procedimiento. Avísenos qué día parte, qué cantidad de personas llevaría, y de esa manera puede continuar con su trabajo. Fue así que el día 9 de marzo de 1982, me apersoné a la embajada británica, le di la lista de pasajeros o de obreros que viajarían conmigo, que eran 41, porque 39 quedaban en las islas, y 2 técnicos los mandé para tomar el sondaje de los diques. Parten para allá y no más en ningún tipo de objeción. Una vez que llegan allá el 19 de marzo, me levanto y siento por la radio de que nada menos Argentina había invadido una colonia británica en el Atlántico Sur. Me sentí asombrado, el mundo se sintió consternado realmente por tal noticia. Eran falsas informaciones que emitía el gobernador Hans, ya que dentro de mi personal no había ningún solo militar y yo había sido debidamente autorizado. De esta manera, así comienza la historia del conflicto del Atlántico Sur. El 19 de septiembre de 1979, en la ciudad de Londres, el señor Konstantino Davidov suscribió el contrato por el cual se establecía en su favor una opción de compra de la totalidad de las existencias que componían las factorías balleneras. Una vez ejercida dicha opción de compra, se establece como fecha tope para llevar a cabo la operación de desmonte el 31 de marzo de 1982. Luego, esta opción se prorrogó sucesivamente hasta el 31 de marzo de 1984. El señor Davidov firma como comprador y por la empresa Christian Salverson, la vendedora, firma el señor Michael Harper Gould, secretario de dicha compañía. Certifica y rubrica este contrato el escribano público Ian Roger Frame de la ciudad de Londres. En el contrato se especifica que las factorías están ubicadas en Leith Harbor, Stromness y Hasvik en las islas Georgias del Sur. Luego se detallan los bienes materiales en la venta, a saber, todos los edificios e instalaciones que constituyen las factorías, las mercancías sueltas o a bordo de los puestos balleneros, incluyendo balleneros, barcos para cazar focas, diques flotantes y cualquier ballenero o embarcación para cazar focas, a flote, hundidos o varados, que estén en los puestos balleneros fuera de uso, situados en Grytviken Harbor. El segundo párrafo del contrato dice: el señor Davidov compra en colonia británica dependencia de Malvinas. Finalmente, la empresa Christian Salverson comunica al Foreign Office y al gobernador de Malvinas del próximo viaje del señor Davidov a las islas Georgias del Sur.
La visita que realizara el señor Davidoff a las Georgias del Sur en diciembre de 1981 molestó al gobernador colonialista Rex Hunt. Este intrigó ante el Foreign Office, acusando a Davidoff de violar la soberanía británica. El Foreign Office dio instrucciones secretas a su embajada en Buenos Aires, sin que el señor Davidoff tuviera conocimiento. Luego desestimó las protestas. Mientras tanto, en las islas Georgias del Sur, el señor Davidoff y sus 6 empleados catalogaban y recorrían las factorías, planificando la metodología para el desmonte y aprovechamiento de los materiales y su posterior traslado al continente. Solo 7 horas duró la visita. Habían viajado en el buque rompehielos Almirante Irizar, regresando al continente en el mismo navío y desembarcando en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, donde permanecieron para celebrar la Navidad. El cúmulo de materiales existentes en las factorías era consecuencia de que en las mismas habitaban 2.100 personas que cazaban y procesaban los subproductos de las ballenas. Eran reabastecidos una vez por año por barcos que retiraban los productos elaborados y desembarcaban víveres y combustible para la permanencia de los habitantes en las mismas. El señor Davidoff contrata el buque Bahía Buen Suceso, conocido por sus viajes a las Islas Malvinas, tripulado con marinos mercantes civiles. Luego, el 9 de marzo, comunica a la embajada británica, por nota debidamente recepcionada, lo siguiente: nombre del buque, fecha de partida, personal que viaja y, por último, a requisitoria de la misma, amplía el informe. El 19 de marzo de 1982 llega el plantel de obreros y técnicos del señor Davidoff al archipiélago de Georgias del Sur, en cumplimiento de un contrato legal con una compañía escocesa vinculada a la corona británica. El cometido era desguazar 3 aldeas factorías balleneras en desuso. El empresario adquirió de antemano todo el material resultante del desguace. A su llegada, se los acusó falsamente de albergar militares argentinos y de realizar actos de afirmación de soberanía sobre las islas. Imposible tal cosa por el Tratado de 1971. La investigación judicial probó la falsedad de los cargos. Tanto los archipiélagos de Georgias, Sandwich del Sur y las Malvinas son objeto de una disputa por su soberanía de parte de la Argentina contra Gran Bretaña, que usurpó violentamente estas últimas en 1833. La ONU ha reconocido la situación colonial del problema y ha exhortado a ponerle término por medios pacíficos. Resoluciones 1514, 2065, 3160 y sucesivas hasta el presente. Un parlamento y una prensa mal informados ordenaron de inmediato el desalojo por la fuerza. El gobierno argentino negó expresamente todo intento reivindicatorio y toda vinculación con la empresa, señalando además la imposibilidad legal de producir tales efectos, dadas de antemano la composición de su personal, el buque en que viajarían, etc. Ofreció llevar médico y provisiones para el grupo británico sito en Grytviken, el British Antarctic Survey, donde ejecutaría parte de su contrato. Inclusive amplió datos a requisitoria de la embajada. La Cruz Roja y el gobierno uruguayo comprobaron que se trataba solo de personal civil. No obstante esa suficiente desvinculación, el gobierno británico adujo el incumplimiento de trámites consulares inexigibles coactivamente en territorio en disputa y comunicó el uso de la fuerza, o sea,
hizo legal el uso de sus fuerzas armadas contra otro Estado. Esto fue un acto de agresión y una declaración de guerra. El envío de una fuerza naval configura acto de guerra conforme a las leyes internacionales. Ante una propuesta argentina, el Reino Unido exigió arbitrariamente que los hombres de Davidoff visaran pasaportes so pena de desalojo. Esto es un ultimátum, formal declaración de guerra conforme a las leyes internacionales. Cualesquiera de las dos opciones que aceptara el gobierno argentino significaba la renuncia al reclamo soberano. La Argentina rechazó la opción. Según el informe Franks, párrafo 167, el 23 de febrero de 1982, el señor Davidoff se comunicó con la embajada británica, solicitando instrucciones de cómo proceder. El embajador Williams pidió a su vez instrucciones al gobernador Rex Hunt antes de que el grupo partiera para Georgias. Hunt nunca respondió. No obstante la formal y expresa desvinculación del gobierno argentino de todo sentido reivindicatorio de la presencia obrera en Georgias y de la promesa del Foreign Office de dar un comunicado oficial fehaciente, el comunicado que emitió era ambiguo e hizo creer a los diarios británicos que el desembarco significaba una amenaza para las Malvinas y para los Kelpers. Posiblemente también por influjo del llamado Lobby de las Malvinas, todos los diarios publicaron idénticas noticias y cometieron idénticos errores. La repercusión en el Parlamento y en el pueblo fue desmedida. Esto a consecuencia de las mentiras del gobernador Hunt. En el Ministerio de Defensa británico, Sir Frank Cooper declaraba: "Creo que hasta que empezó la invasión, ni el Ministerio de Defensa ni ningún otro en la Casa de Gobierno creyó seriamente que la operación fuera a comenzar. Creo que empezó a crecer la preocupación de que hubiera incidentes, y lo que hizo el Ministerio de Defensa en ese momento fue analizar mucho más cuidadosamente lo que pudiera hacerse para enviar algunos barcos de superficie y la posibilidad de enviar submarinos a la zona". Según el informe Franks, el gabinete británico ordenó el 25 de marzo el alistamiento de la flota, estando ya en marcha una flotilla de 7 naves, 2 de ellas submarinos nucleares, hacia las islas Georgias del Sur, como más tarde lo reconoció la propia ministra Thatcher en el Parlamento. Desde el momento en que cualquier acto de hostilidad sea realizado por una fuerza naval, estaremos en presencia de una guerra marítima. El Endurance llevaba un poderoso armamento e iba a